conmigo, unáis. Perdónenme que les haga repetir esto, pero quiero que atrapen la idea. Dice, porque qué compañerismo, di conmigo, compañerismo, tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión, dilo, comunión. Es una relación estrecha, la luz con las tinieblas. Y qué concordia, Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Dios Todopoderoso. Amén y amén. Aleluya. Quiero hablar de algo que es muy importante en nuestra vida cristiana y nuestra vida ministerial. Y es la atmósfera de gloria. Cuando David había sido ungido por Samuel el profeta y seguía pastoreando las ovejas de su padre allí en Belén, en ese lugar escribió algunos de los salmos bajo una atmósfera de gloria. Yo lo imagino esas noches cuando su rebaño ya está quieto en el campo y él comienza a contemplar la hermosura de la creación. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Bajo esa gloria Dios lo visitaba, él escribía sus salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, otro salmo. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En una atmósfera ungida, y la gente de su ciudad lo sentía. ¿Por qué lo sé? Porque cuando Saúl, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y comienza a ser atormentado por un espíritu malo, le aconsejan, busque a alguien que toque, porque la adoración tiene esa virtud. Él nos rodea con cánticos de liberación, esa virtud de liberación. Y alguien dijo, yo conozco un joven, un niño que pastorea las ovejas de su padre, y él toca muy bien, y Dios está con él. Dios está con él, y lo trae. Y cuando ese espíritu inmundo comenzaba a atormentar a Saúl, David propiciaba una atmósfera de gloria, y bajo esa atmósfera de gloria ese espíritu malo se apartaba de Saúl. Vino la guerra y tuvo que David regresar a Belén a cuidar sus ovejas. Y mientras las estaba cuidando, la nación estaba en una guerra, humillados por los filisteos, porque un gigante llamado Goliat, por 40 días los llenó de terror. Pero David no sabía eso, no había medios de comunicación, él estaba cuidando sus ovejas.
adorando, buscando a Dios, y su padre lo envía: ve y mira cómo están tus hermanos. Y este hombre que viene con esa gloria y esa unción encuentra en el campamento semejante abominación, y ahí comienza a hablar como alguien del Espíritu. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe los escuadrones del Dios viviente? En él había otro espíritu, el Rúa de Dios. Y así que él enfrenta a Goliat, lo desafía, le dice: vienes con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y tiene poderosa victoria. Pero vino los celos de Saúl y la persecución, y David tuvo que esconderse en la cueva de Adulam. Y los que vinieron a acompañarlo no fueron los mejores. Se parece quizá a muchos de nosotros o de nuestras congregaciones. Se juntaron con él todos los afligidos, no se quedó ninguno por allá. Todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue jefe de ellos. Esos fueron los que se le unieron. ¿Qué creen que podía hacer David en la cueva de Adulam? Escondidos, porque la orden era matarlo, a él y su ejército. Bueno, allí también se escribieron salmos, tuvieron tiempos de adoración. El Salmo 57 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, fue escrito allá en la cueva de Adulam. Porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pero lo que no sabían estos jóvenes defraudados, fracasados y endeudados, es que estaban en una atmósfera de gloria. Mientras él tocaba y adoraba, Dios iba mudando sus corazones, iba transformando a estos fracasados en los valientes de David. Se convirtieron en los valientes de David, libraron las batallas más impresionantes. Dios estaba mudando a los olvidados, a los angustiados. Esto es lo que necesitamos: una atmósfera de gloria que mude el corazón de nuestras iglesias, del pueblo de Dios, pero esencialmente del liderazgo y del pastorado. Aleluya. Hay una lista. El primero mató a 800, tenía la unción de Sansón. Esa unción está ahí disponible. Luego el segundo dice Elíasar, pero me gusta el texto y quisiera leérselo. Dice: tras de este estaba Elíasar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era uno de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdema, andando allí juntos en la batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyeron al pueblo delante de los filisteos en Israel. Todos salieron corriendo, y se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Cuando habla de Elíasar como un valiente, lo que quiero resaltar es que fue valiente porque estaba con alguien que Dios lo usaba para mudar su corazón. Dice así: estos 3 valientes estuvo con David. Di conmigo: con David. Esa batalla no la libró Elíasar solo, estaban ellos juntos. Cuando vinieron los filisteos y todos salieron corriendo, se pusieron ellos, David y Elíasar, en medio de la parcela, y la defendieron ellos dos, y vencieron ellos dos. Él tuvo el nombre de uno de los grandes, pero todo esto vino al lado de uno que sabía propiciar una atmósfera de gloria. Esa es mi pregunta para
en la que ustedes viven diariamente. Porque si son las redes o si son los medios, van a tener revolucionado el corazón de angustia, de temores, de enojos, de ira. Los discípulos que estaban con Jesús, que fueron luego los apóstoles, ¿en qué atmósfera estaban? Una atmósfera de oración, de enseñanza de la palabra, de revelación, de milagros, de fe, una atmósfera llena del Espíritu. 3 años bajo esa misma atmósfera, y luego están predicando con denuedo, trastornan el mundo entero. Son los grandes apóstoles. Su manera de hablar cambió, su manera de vivir, de actuar al punto que los llamaron Cristos pequeños, cristianos. Bajo una atmósfera del Espíritu fueron transformados. Eliseo, cuando lo llama Elías era el hombre que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Alguien que está en esa atmósfera de gloria. Y Eliseo se une, y bajo esa atmósfera es transformado. Y cuando es levantado Elías, Eliseo recibe la misma unción, el doble de esa unción, en milagros. Pero me gusta cómo se desarrolla el milagro de un niño que murió. Eliseo le dice a su siervo: lleva mi báculo y ponlo sobre el niño. Y no pasó nada. Le tocó ir al lugar, cerrar la puerta, acostarse sobre el niño, como lo había hecho Elías. Elías se acostó 3 veces sobre el niño de la viuda de Sarepta y resucitó. Así que se puso sobre el niño de la tsunamita, pero no resucitó. Y ahí comienza a caminar por toda la habitación, es creando una atmósfera de gloria. En esa habitación comienza a orar. ¿Qué está mal? Yo creo que él hace su lista, su chequeo. ¿Qué está mal? Y empieza a orar y a orar alrededor. Señor, tú le diste este bebé a esta niña, fue un milagro. Y va creando esa atmósfera de gloria. Cuando yo creo que cuando él supo, este es el momento, la unción está sobre mi vida, se acuesta sobre el niño y el niño estornuda 7 veces y resucitó. Aleluya. ¿Por qué es tan importante el Congreso Mundial de Avivamiento? Porque en esta atmósfera Dios te va a transformar. En esta atmósfera Dios va a mudar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Dios va a hacer algo poderoso en ti, que cuando salgas ni te vas a reconocer. Aleluya. Esta es la historia de John Wesley. Había sido tocado, llamado por Dios, ministrado, y se fue a evangelizar América. Pero sorprendentemente en el mismo barco estaban un grupo de moravos, que es un movimiento que viene desde John Hus, que aquí están nuestros hermanos de la República Checa. Dios los bendiga, voy a honrar su país. Allá tuvieron en uno de los más grandes reformadores de la historia, John Hus. De ese movimiento, Zinzendorf creó otro movimiento que se llamaban los moravos, apasionados por el Señor, adoradores, estudiosos de la Escritura. Y John Wesley iba con la visión de evangelizar los indios de América, era su meta. Y se encuentra con este grupo y su adoración. Y en la tormenta, en el barco, su fe y su confianza en Dios comenzaron a mudar su corazón. Estos viajes duraban de 2 meses a 3 meses, de Europa a América. Estuvo sumergido durante 2 o 3 meses con los moravos, y cuando regresó se convirtió en el gran avivador del siglo XVIII. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero tal vez no son 2 o 3 meses, pero en estos 3 días bajo la gloria, Dios levante avivadores en sus naciones, en sus ciudades. Obed-Edom tuvo el arca 3 meses.
angustias y escarpas encuentras que sus hijos fueron grandes, que prosperaron en todas las cosas. La unción los alcanzó a todos ellos. Miren los israelitas en el desierto. Fueron incrédulos, no entraron a la tierra prometida. Quedaron los jóvenes que también eran incrédulos. Pero 40 años caminando bajo la gloria de Dios, Dios mudó su corazón y sus pensamientos para siempre. Cuando entraron a la tierra prometida, no retrocedieron. El único evento en que retrocedieron fue el momento del pecado de Acán, porque tenía un anatema, guardó un anatema. Pero el resto ya tenían mentalidad de conquista, ya habían sido transformados bajo la unción, ya sabían, sí se puede, sí se puede. Cuando tú estés estos 3 días vas a saberlo, se puede, claro que se puede. Dios sí puede hacer algo poderoso en mi vida, en mi vida. ¿Saben cómo ha influenciado este ministerio? Cuando el Espíritu me visitó, el Espíritu Santo en el año 93, los que están aquí, que perseveraron de ese pequeño grupo, sus hijos todos son gente de ministerio, son gente de fe. Anita es hija de Álvaro y Tubir, que por acá deben estar, que estuvieron ahí en el 93. Y Andrés es una de los grandes líderes que tenemos. Marta, ¿dónde está Marta? Mi hermana, estaba también en ese evento. Y ahí está Vane, que hace todos los videos. Gao, que es el director de orquesta. Todos bajo esa unción. Mis hijos, todos son ministros de Jesucristo. Mis nietos sirviendo al Señor. Mis hermanos, un toque de la unción y tus generaciones serán transformadas. Eso va a pasar en este congreso. Pero les dije, no se junten con los incrédulos, porque ¿qué comunión tienen si somos el pueblo de Dios? La rebelión es contagiosa. Corea, Tania, Virán contagiaron a 250 líderes. La cobardía es contagiosa. La escritura dice: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y devuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. Dice en otra versión: ¿hay alguno que tiene miedo? Si tiene miedo, que se vaya a su casa antes que contagie al resto. Los incrédulos que son contagiosos fueron los que le impidieron la entrada a la tierra prometida. La murmuración. ¿Con quién hablas? Por eso, en estos congresos, yo no traigo conferencistas que sean excelentes oradores, grandes ministros. Mi compromiso con ustedes es traer gente que hayan tocado con sus manos un avivamiento. Por eso, invité a congresos a Claudio Freyson, que en los 90 tuvo avivamiento, a Carlos Anacondia, que en los 80 tuvo avivamiento, a Benny Hinn en el año 97 cuando estaban en el tope de su auge, a Morris Cerulo, Ralph Wilkerson, que fue el que llevó a Kathryn Kuhlman a California y fue su mano derecha en California, su esposa, que fue la pianista de Kathryn Kuhlman, a Mel Tari, el avivador de Indonesia, John Arnaud, el avivador de Toronto, al doctor Alberto Montesi, uno de los más grandes líderes del mundo hispano, como nunca hemos tenido en miles de emisoras están sus programas, al doctor Robert Lyons, que ha palpado y ha conocido de cerca la historia de los grandes avivamientos. Por eso le pedí al doctor Lyons que venga, que imparta, que comparta, que nos inspire, porque inspirados bajo una atmósfera de gloria nunca vamos a ser los mismos. Vamos a creer que es posible que Dios nos haga
se imaginan que hayan sido tocados aquí. Estábamos en Israel y entraron en un restaurante, estábamos solos, 5 de la tarde, que no hubiera nadie a la hora para almorzar. Y entra un grupo como de 200 y el pastor al frente dice: ellos son los pastores donde yo me convertí. Y ahora tienen la iglesia más grande de su región. No sabíamos ni lo conocíamos. En Colombia, de costa a costa, aquí desde Leticia, no sé si tengo aquí al pastor Julio de Leticia, no sé si está por ahí. Sí, allá atrás me movió más de la mano, Dios lo bendiga. Él es hijo de un ministro y se apartó del Señor. Y por alguna dirección divina terminó viniendo al avivamiento. Vino el avivamiento y ahora vayan y vean sus servicios de milagros de poder por los ríos del Amazonas, predicando a tribus y diferentes grupos. Eso es, tocados por un avivamiento, mis hermanos de Chile, que estuvimos en Chile y luego se nos fueron a hacer el bus del avivamiento por todo el país. Eso es llevar avivamiento. Los hermanos de Inglaterra llevando avivamiento, hermanos de Brasil, en México, en Chile, en Estados Unidos, en la República Dominicana, en España, en Argentina, donde hemos estado. Gente que ha sido tocada bajo el fuego y atraparon el fuego, que es lo que espero que ustedes hagan. Busquen una atmósfera espiritual apropiada. Estaba leyendo que las águilas, ellas no se esfuerzan, no aletean, ellas buscan corrientes térmicas ascendentes, corrientes de aire caliente ascendientes. Yo no sé si sabes que el calor sube, el calor que de nuestros cuerpos sube, y si alguien subiera aquí a 10 metros, notaría que arriba la temperatura está más caliente. Eso es lo que tenemos que buscar. Corrientes ascendentes de una gloria de fuego que nos va a llevar a lugares a los que jamás nunca hemos estado, que mudará nuestra manera de hablar, que cambiará nuestra manera de pensar, que cuando lleguemos a nuestra casa, a nuestra iglesia, la gente sepa: este estuvo con Jesús, este estuvo bajo la gloria del Espíritu Santo, estuvo expuesto a un avivamiento. Corrientes térmicas ascendentes van a experimentar durante este congreso, sea cuando esté hablando el doctor Mierto, cuando esté hablando la pastora Patti o el pastor Juan Sebastián, la pastora Anita, en la adoración, en la alabanza, en una conversación con alguien que esté a tu lado, alguien que tenga fuego, que tenga fe. Ahí Dios va a empezar a levantarte y de allá arriba no vamos a bajar. Hoy vinimos buscando esas corrientes térmicas ascendentes que nos llevarán a un nivel en el que nunca nosotros hemos estado. Levante tus manos y dile: Señor, sobre mí sopla y llévame al cielo en alto. Viento fuerte está soplando.
Señor, ayúdame a encontrar esas corrientes térmicas que me llevan a lugares altos. Que en este congreso ayúdame a encontrarlos, sea en el sermón, en la adoración, quizá mientras duermes en el hotel, quizá en una conversación con algún otro consiervo aquí en el congreso. Necesitamos, Señor, encontrar esas corrientes, porque no es con mucho aleteo que sube el águila. Y en el principio no es con ejército ni con fuerzas, con su ruaj, con su espíritu. Y mi Señor, sopla sobre mí. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Donde quiera que estés, solo levanta tus manos y dile: Señor, sopla sobre ti. Llévame a lugares altos, a los que jamás he estado, lugares que quizá otros nunca han estado. Y tú puedes llevarme a ese nivel de gloria y hacerme fructífero, un avivador, un instrumento útil en tus manos. El viento fuerte está soplando. Pídelo al Señor que te suba a esos niveles altos de gloria. Esa atmósfera de la gloria. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor sobre ti. Está soplando sobre tu vida. Si estás sintiendo ese soplo, vaya en mis manos y dale gracias. Dile gracias, Señor. Hay un soplo maravilloso del Espíritu.
Espíritu Santo está por hablar a tu corazón. Mientras escuchas a los predicadores, Él hablará a ti y a tu corazón. No necesariamente lo que decimos, pero Él hablará a tu espíritu. Mientras decimos, enseñamos su palabra. Doy gracias, Señor Jesús. Doctor Riordan.